para que quede en el registro entonces, ¿verdad? Como ya les venía comentando. Quiero desarrollar con ustedes este tema de nuestro parcial, es el tema de simulación, es un tema bastante sencillo, pero hubo una cuestión creo que se les pasó a una gran cantidad de personas. Es un detalle, pero se debe tener en cuenta, ¿verdad? Para el cálculo que se pide hacer. Entonces, ahí tienen el enunciado, les decía, el hotel de un aeropuerto que tienen disponibles 100 habitaciones o 100 cuartos, ¿verdad? Y como puede darse que las personas que reservan las habitaciones no se presenten, entonces dice que el hotel recibe hasta 105 reservaciones, ¿sí? De hecho, los registros indican que las reservaciones pueden darse en cantidades de 96 a 105, ¿sí? Y estas cantidades están distribuidas en forma uniforme, todas tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Con respecto a los clientes que no llegan, se presentan las siguientes distribuciones, se presentan los siguientes valores de probabilidades. Fíjense, tenemos en la primera fila la cantidad de clientes que no se presentan o que podríamos decir que cancelan la reserva, ¿sí? La cantidad de clientes que cancelan su reserva van de 0 a 5. Y las probabilidades de que ocurran o de que se den esas cantidades son las que se muestran en la segunda fila, ¿ok? Entonces, básicamente, el ejercicio solicita que se elabore un modelo de simulación para determinar el número esperado de cuartos usados por noche y el porcentaje de las noches en las que hay clientes para más de 100 cuartos, ¿sí? Son dos parámetros a determinar entonces. Bien, hay dos cuestiones aquí que se dan en forma independiente, para empezar, ¿sí? Las cantidades de reservaciones que pueden darse en una noche y también las cantidades de clientes que no se presentan o las cantidades de cancelaciones que se dan, ¿sí? Ambas situaciones son independientes unas de otras, ¿ok? Entonces, tendríamos que generar valores aleatorios para una situación y otros valores aleatorios para otra situación, ¿sí? Pero el análisis lo vamos a ir haciendo, digamos, noche por noche, ¿sí? El ejercicio no define, digamos, el tamaño de la población o no define la cantidad de noches para las cuales hay que hacer este análisis, ¿verdad? Como hay porcentajes, por ejemplo, el segundo parámetro habla de un porcentaje de noches, bueno, yo tomaría como mínimo 100, ¿sí? Muchos de ustedes vi que lo desarrollaron para un año y me parece correcto. Entonces, digamos, como criterio, como mínimo son 100 noches, ¿ok? Bien. Entonces, yo le decía, hay dos situaciones que simular y podríamos hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? Para las reservaciones, voy a escribir una columna reservaciones, ¿sí? Y las frecuencias de probabilidades y también la frecuencia acumulada para simular después los valores que necesitemos. Bueno, entonces aquí vamos a tener desde 96 hasta 105. Fíjense, si hacemos un recuento, son 10 valores, así que todas tienen la misma probabilidad, en este caso del 10%. Por supuesto, cuando hagamos la distribución, la frecuencia relativa acumulada, vamos a tener entonces lo siguiente. Falta uno. Entonces, esto nos va a servir para simular las cantidades de reservaciones que pueden darse en una noche determinada. ¿Ok? Voy a usar otras columnas para hablar de las cancelaciones, ¿sí?
las voy a distribuir de 0 a 5 con sus correspondientes frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En este caso tenemos 10%, 20, 25, 30, 10% y 5%. Aquí vamos a tener los valores de frecuencia. Bien. Ok. Vamos a usar entonces como parámetro noche. ¿Sí? Y yo lo voy a hacer por un año. Es decir, voy a ir hasta la noche 365. ¿Ok? Perdón. Rellenar series, columnas, hasta 365. Y ahí tengo hasta 365. Entonces vamos a simular aquí la cantidad de reservaciones. ¿Sí? Y en la siguiente columna la cantidad de cancelaciones. ¿Ok? Podríamos, bueno, aquí hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Podríamos usar columnas para generar valores aleatorios y después usar esos mismos valores aleatorios para nuestras funciones lógicas, ¿verdad? Yo voy a insertar directamente los valores aleatorios en nuestra función lógica para poder hacer la comparación, ¿sí? Entonces, como vamos a usar Monte Carlo, vamos a usar la función lógica sí. Y aquí voy a justamente a utilizar, entonces, si un valor aleatorio determinado es menor o igual a este valor que lo voy a ir anclando, le corresponderá este número de reservaciones. ¿Ok? Tengo una duda. No. Voy a cambiar de parecer porque no sé si los valores aleatorios van a ir cambiando. Voy a usar más una columna aleatoria para las reservas y otra columna aleatoria para las cancelaciones. ¿Por qué hago esto y cambio la manera de hacer como en un principio les había mencionado? Porque no sé si dentro de la estructura de esa función sí voy a usar varias veces aleatorio, no sé si toma el mismo valor aleatorio o va a ir cambiando también. Entonces, para asegurar, vamos a generar nomás los valores aleatorios para una y otra situación. Entonces, aleatorios para las reservas y vamos a tener valores aleatorios para las cancelaciones. Y esas celdas son las que sí vamos a utilizar entonces nuestra estructura de función lógica. Entonces, si es menor o igual a 0,1, el valor que le corresponderá va a ser de 96. Si
si eso no es así, vamos a seguir haciendo las pruebas. Lo escribimos una sola vez. Después la fórmula no vamos a copiar nada más. Así que vamos a trabajar un poquito en escribir esto. Por favor, vaya siguiéndome el proceso a ver si me estoy equivocando en alguna parte. Estoy comparando entonces el valor aleatorio con la frecuencia relativa acumulada para determinar cuál es el valor de las reservaciones que le correspondería. Me queda pendiente también de, tengo que ser sincero, de confirmar, voy a averiguar un poquito cuántas de estas funciones podemos concatenar una dentro de otra. Aquí como mínimo tendremos 9. ¿Sí? Creo que eso permite hacerlo todavía. Y no sé si hay un límite de hecho para poder introducir una función dentro de otra. Repito, 9 me parece poco, así que no creo que tengamos inconvenientes. Pero sería bueno saberlo, ¿verdad? Hasta cuánto podemos concatenar. Entonces, básicamente en este momento lo que estamos haciendo es comparar el valor aleatorio que generamos con nuestra tabla de reservaciones y sobre todo con la frecuencia relativa acumulada, de manera a determinar con eso cuál es la cantidad de reservaciones que le corresponderá a ese valor aleatorio que generamos. Es decir, básicamente estamos usando un proceso de Monte Carlo para generar aleatoriamente esos números. Llegamos finalmente al valor donde decimos que si ese valor aleatorio no es menor o igual a 0,9, entonces le corresponderá una reservación igual a 105. Vamos a cerrar nuestros por ahí. Debería generarse de manera. Rápidamente, si hacemos una verificación, acá tenemos 0,02 valor aleatorio, y si vamos a nuestra tabla, entonces eso corresponde a una reservación de 96 cuartos o habitaciones. Creo que funciona bien. Y esto vamos a repetir. Y ahora vamos a determinar las cantidades de cancelaciones que se dan también por noche. ¿Sí? Fíjense que para cada noche generamos un valor de reservación o de reservaciones y generaremos también un valor de cancelaciones. A ver, con respecto a estos valores generados en forma de reservaciones, vi que también se aplicó otro método y que es correcto por la característica, digamos, de justamente la distribución de probabilidad de las reservaciones. Podrían haber utilizado también la función de aleatorio entre, porque es una función que justamente puede aplicarse para valores enteros y damos un valor mínimo y un valor máximo, y lo que hace justamente la función es en forma uniforme, ¿sí? Con probabilidades, con distribución de probabilidades uniformes generan esos valores, ¿verdad? Entonces, a fuerza de ser sincero,
Si bien esta es una fórmula larga, ¿sí?, que nos lleva a trabajar un poquito, podríamos haber utilizado también la función, esta le voy a mostrar aquí, que es la función aleatorio entre, ¿sí?, y ahí decir entre 96, que es el valor inferior, y 105, y lo que hace la función es generar un valor aleatorio entre esos valores, pero son valores enteros, o sea, funciona solamente para ese tipo de datos, que podría ser perfectamente aplicable a esto que nosotros vamos a hacer, ¿ok? Entonces eso también puede darse. Bien. Voy a borrar nomás esto a modo de conocimientos generales. Vayamos a las cancelaciones. Para las cancelaciones sí, la distribución no es uniforme, la distribución de probabilidades no es uniforme, así que vamos a recurrir a nuestro método, digamos, ordinario para generar los valores aleatorios, ¿sí? Entonces vamos a hacer una prueba lógica. Recuerden que generamos una columna independiente de valores aleatorios entre 0 y 1 para poder determinar después las cantidades de cancelación. Entonces ese valor de esa columna es la que vamos a utilizar, es el que vamos a utilizar para hacer. Entonces vamos a ir ahora a el cuadro de cancelaciones, más específicamente a la frecuencia relativa acumulada, y vamos a decir que si ese valor aleatorio es menor o igual a este número que está aquí en nuestro cuadro, a 0,1, voy a ir anclando eso porque siempre voy a comparar, o siempre voy a usar los valores en ese cuadro, ¿verdad? Si eso es cierto, entonces las cancelaciones son iguales a 0, pero si no es cierto, vamos a hacer otra comparación. Vamos a decir no, que si este valor aleatorio es menor o igual, en este caso a 0,3, entonces las cancelaciones son iguales a 1. Si eso no es así, vamos a ir concatenando nuestras funciones de sí. Entonces llegamos hasta aquí. Vamos a ir cerrando las funciones. Y ahí se generan entonces las cantidades de cancelaciones que se dan por noche. Bien. ¿Qué dice, digamos, nuestro enunciado del problema? Dice, elabore un modelo de simulación para determinar el número esperado de cuartos usados por noche y el porcentaje de noches en las que hay clientes para más de 100 cuartos. Bien, analicemos un ratito qué es lo que sucede, ¿sí? A ver, para la noche número 1, se tomaron 101 reservaciones, pero se cancelaron 3, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que las cantidades de cuartos realmente utilizadas es la diferencia, ¿verdad? 101 menos 3 cancelados, eso da 98 cuartos utilizados, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer ahí una... voy a usar una columna a la que le voy a llamar ocupación nominal, ¿sí? Y esa ocupación nominal va a ser la diferencia entre las reservaciones y las cancelaciones que se dan, ¿ok? Bien,
Entonces recuerden, esta columna de ocupación nominal es la diferencia entre las reservaciones que se hicieron y las cancelaciones, también de alguna manera recepcionadas. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente, porque le llamo ocupación nominal y después vamos a crear una columna de ocupación real. Fíjense que en la noche número 1 se hicieron 99 reservaciones, 3 personas no se presentaron, así que realmente se utilizaron 96 cuartos o 96 habitaciones. No hay problema con eso. En la noche número 2 tampoco. Veamos qué sucede en la noche número 3, si ustedes ven ahí. Fíjense que se recepcionaron 103 reservaciones, de las cuales se hizo una cancelación, ¿verdad? Eso quiere decir que se presentaron 102 personas. Supongamos que las habitaciones son individuales, ¿ok? Para simplicidad nomás del análisis. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que nuestro hotel tiene solamente 100 habitaciones, ¿verdad? Entonces, si bien se presentaron 102 personas, solamente 100 pudieron de alguna manera hacer usufructo de las instalaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí yo voy a usar una columna a la que le voy a llamar ocupación real, ¿sí? Y la ocupación real va a depender obviamente de la nominal y también de nuestra capacidad del hotel, ¿verdad? Entonces, nuestra ocupación real va a ser la siguiente. Si la ocupación nominal es, a ver, si la ocupación nominal es mayor que 100, la real va a ser 100, ¿sí? Pero si eso no ocurre, la real va a ser igual a la nominal. ¿Se entiende? Entonces, la ocupación real de habitaciones va a ser la siguiente. Si la nominal, que es la diferencia, recuerden, entre las reservaciones y cancelaciones, si eso es mayor a 100, entonces la ocupación va a ser de 100 habitaciones, de 100 cuartos, que es la capacidad de nuestro hotel. Ahora, si esa ocupación nominal es menor a 100, entonces directamente la real también corresponde a la nominal, ¿sí? Y eso vamos a llevarlo para las 365 noches. Fíjense en la noche número 6. ¿Sí? Rápidamente tomamos un análisis para entender cómo está configurada, digamos, la columna. A la noche número 6 le corresponden 105 reservas. Lo mismo ocurre en la noche número 2. Bien, la noche número 6. Se hicieron 105 reservas, de las cuales una de las personas no se presentó, ¿sí? Eso quiere decir que, en teoría, son 104 personas las que se presentan al hotel para hacer uso de una habitación. Sin embargo, nuestro hotel tiene una capacidad de 100 habitaciones, hermano. Entonces, obviamente, acá no estamos analizando qué sucede con las otras 4 personas, sino que lo que estamos diciendo es, como el hotel tiene una capacidad de 100 habitaciones, son 100 habitaciones las que realmente se ocupan. ¿Ok? Bien. De esta ocupación real es que nosotros vamos a obtener número esperado de cuartos utilizados. ¿Okay? Voy a insertar aquí esto. Y aquí yo puedo hallar perfectamente un promedio, entonces, porque es el número esperado, ¿verdad? Entonces voy a hallar un promedio de la ocupación real, les voy a llevar hasta el último valor. Y ese es el valor o número esperado de cuartos
utilizados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra respuesta a la pregunta número 1. Vayamos a la segunda pregunta, digamos, o al segundo ítem a calcular. Porcentaje de noches en las que hay clientes para más de 100 cuartos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a usar un contador. ¿Sí? Voy a usar una función lógica directamente. ¿Ok? Voy a usar la función sí y voy a decir si la ocupación real, pero vamos a ir a la nominal. La nominal es la que nos interesa porque la real nunca va a ser mayor a 100, ¿verdad? Entonces vamos a la función sí. Si la ocupación nominal es mayor que 100, entonces lo voy a contar como 1. Y si eso no sucede, voy a contar 0. ¿Sí? Le va a dar un valor 0 en realidad. Y vamos a hacer eso para las 365 noches. ¿Okay? Y eso vamos a utilizar aquí. ¿Sí? Porcentaje de noches con más de 100 clientes. Okay. Y aquí vamos a hacer directamente lo siguiente. Vamos a hacer la suma. Vamos a totalizar los que cuentan, ¿no? La suma de esto. Y vamos a dividir en 365, porque yo sé que tengo 365 registros. ¿Okay? Y aquí tenemos expresado en valor decimal. Bueno, si lo queremos hacer como un porcentaje, vamos a llevarlo así. Y tenemos los dos valores que pide nuestro ejercicio. Entonces, de acuerdo a los datos, y para una corrida, para la corrida que acabamos de hacer, el número esperado de cuartos utilizados es de 97.7 y el porcentaje de noches con más de 100 clientes es del 30%. ¿Sí? Si nosotros hacemos más corridas, y esto vamos actualizando, tenemos los valores que se muestran ahí. ¿Sí? Número esperado de cuartos utilizados no cambia mucho, pero el porcentaje de noche con más de 100 clientes es, yo diría, elevado, alrededor del 30% siempre. Este resultado nos debería llevar a tomar algún tipo de decisión con respecto a nuestro negocio, ¿sí? Si consideramos que ese porcentaje de aproximadamente 30% de noche o 30% del año tenemos más clientes que habitaciones disponibles, repito, ese resultado podría llevarnos a tomar una decisión con respecto a si será necesario ampliar tal vez la capacidad del hotel. ¿Okay? Voy a hacer un juego aquí de análisis y voy a calcular ahora el promedio de ocupación nominal. Fíjense que el promedio de ocupación nominal es un valor bastante interesante como información porque ya tiene en cuenta las cancelaciones también. ¿Sí? Fíjense que el valor de ocupación nominal es bastante cercano al valor de ocupación real, ¿verdad? Entonces tenemos que combinar también esa información con el porcentaje de noche, ¿verdad?
Y hay otros factores a tener en cuenta tal vez para tomar alguna decisión. Además del porcentaje de noches con más de 100 clientes, ¿qué tan de mal humor, por ejemplo, le pone a los clientes hacer eso? Es decir, uno hace una reservación, se presenta al hotel y le dicen que no tienen habitaciones. En realidad no tenemos más información como para poder hacer un análisis más acabado también de esta situación. Por ejemplo, ¿qué hacen con las personas que llegaron y ya no hay habitaciones disponibles? No sabemos qué sucede con eso. Repito, para hacer un análisis más acabado deberíamos tener también un poco más de información. Pero finalmente, digamos, como conclusión de esto, si bien nosotros aplicamos un método matemático para obtener números, estos valores, estos datos o esta información, dependiendo de cómo la utilizamos, nos debería o nos deberá ser útil para tomar alguna decisión gerencial finalmente, ¿sí? Digamos, los números son anecdóticos, la importancia de esto radica en las decisiones que se puedan tomar con esta información, ¿sí? Esa es, digamos, de alguna manera, la conclusión interesante de la aplicación de estos ejercicios. Bien, donde hubo tal vez algún error, o en realidad no error, sino omisión, es que el número esperado de cuartos utilizados se calculó directamente sobre la ocupación nominal. La mayoría hizo la verificación, digamos, racional de reservaciones menos cancelaciones, ¿sí? Pero a fuerza de precisión matemática en cuanto a promedio o número esperado de cuartos utilizados, la realidad no se dan o no podría darse una ocupación de más de 100 cuartos en una noche, y eso podría entonces hacer que cambie el valor del promedio o del número esperado de cuartos utilizados. Entonces hubieron muchas personas que calcularon ese promedio a partir de lo que aquí yo llamé como ocupación nominal. Y bueno, y el porcentaje de noches con más de 100 clientes, de alguna manera sí se aplicó en forma correcta las verificaciones. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí en esta columna es donde hubo más omisiones. ¿Sí? Preferiría llamarle omisiones que error. Bueno, y básicamente entonces este es el desarrollo del ejercicio de simulación de nuestro primer examen parcial. Si analizamos un poco más esto, nos damos cuenta que el modelo es demasiado sencillo, era muy fácil. No es un ejercicio que presente mucha dificultad. ¿Alguna duda tal vez al respecto? ¿Les escucho o les leo? Si quedó claro, vamos a pasar a ver lo siguiente que quería ya también ver hoy. Ok, bueno. Pasemos a un siguiente desarrollo de simulación para hoy. Si bien ya lo hicimos al inicio, de alguna manera, una simulación de fila de espera, hoy la vamos a volver a aplicar, pero ya de alguna manera considerando las características que presentan los sistemas reales de filas de espera. Cuando me refiero a características que presentan los sistemas reales, solamente me estoy refiriendo a que vamos ya a utilizar la distribución de probabilidad que rigen estos fenómenos, ¿verdad? O que rigen estos sistemas específicos de filas de espera. Y vamos a comparar entonces los parámetros o los valores de los parámetros obtenidos a partir de la simulación con los valores de estos parámetros, con los valores teóricos de estos parámetros que se obtienen aplicando las ecuaciones que seguro ustedes estuvieron ya también viendo con la profesora Ruth, con la ingeniera Ruth. Entonces vamos a tratar de hacer repito, una comparación. ¿Ok?
qué valores obtenemos con las simulaciones y qué valores se obtienen en la teoría con la aplicación de las ecuaciones, ¿sí? Vamos a analizar primeramente la más sencilla de las filas. En este caso va a ser una fila en donde vamos a tener un solo servidor, ¿sí? Vamos a determinar enseguida algunos parámetros. Cuando les decía características de sistemas reales o condiciones reales de estos sistemas, me refería, como ya les decía, a la distribución de probabilidades que rigen estos sistemas. Bueno, ya seguro estuvieron viendo con la profesora que la distribución de probabilidades que rigen los tiempos entre llegadas de clientes a un sistema de colas y también la distribución que rige los tiempos de servicio en estos sistemas de colas o filas de espera es la distribución exponencial, ¿sí? Yo quiero hacer un resumen rápido de la importancia de esta distribución exponencial, ¿sí? Bueno, de hecho dice que su importancia proviene de su aplicación en procesos Poisson, que son justamente los procesos, repito, que rigen nuestros sistemas de espera, ¿verdad? En estos procesos tenemos que recordar que ocurren, dice, sucesos puntuales en un continuo dado. En este caso, nuestro continuo viene a ser el tiempo, ¿sí? Me falta un paréntesis. Y justamente la longitud del continuo, ¿verdad? O el tiempo entre dos sucesos, en este caso el tiempo entre dos llegadas o el tiempo de servicio, ¿verdad?, consecutivo, está regida por una distribución exponencial. La función de distribución relativa, ¿sí?, la densidad relativa, dada por la expresión que vemos ahí, ¿sí?, la función de distribución acumulada por la otra, y aplicando el método de transformación inversa para obtener valores aleatorios regidos por esa distribución de probabilidades, es lo que se muestra en la última expresión, la última función, ¿sí? Entonces, valores aleatorios de X los podemos obtener a partir de conocido el promedio, que vendrían a ser los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio, por el logaritmo natural de 1 sobre el valor aleatorio entre 0 y 1 que podamos generar. Entonces, esa es la expresión que vamos a utilizar para obtener nuestros valores aleatorios de tiempos entre llegadas y de tiempos de servicio. Digamos, de alguna manera, lo único nuevo que veríamos, ¿ok? Lo voy a dejar todavía ahí como ayuda a memoria y vamos a empezar a diseñar nuestra simulación para esta fila de espera, en la que vamos a definir todavía, por ejemplo, la tasa de llegada y la tasa de servicio, ¿sí? Entonces, vamos a ir determinando aquí la tasa de llegada. Vamos a considerar de un cliente por minuto, ¿sí? La tasa de servicio vamos a considerar un valor de 1.25 clientes por minuto, ¿sí? Elegí este valor es casi al azar, digo casi al azar. Recuerden que para que un sistema de filas de espera, un sistema de cola sea estable, la tasa de servicio debe ser mayor a la tasa de llegada, ¿sí? Entonces, a partir de aquí,
Podemos, por supuesto, calcular el tiempo entre llegadas. Y también el tiempo de servicios. Estos valores, tiempo entre llegadas y tiempo de servicios, son valores esperados, ¿sí? Tiempos medios, valores promedios, ¿sí? Entonces el tiempo medio entre llegadas está dado, es igual a 1 minuto, y el tiempo medio de servicios está dado o es de aproximadamente este valor que vamos a calcular aquí. ¿Okay? Y tenemos nuestros primeros parámetros entonces. ¿Okay? Bien. Entonces, aquí vamos a ir generando. Vamos a tener nuestros clientes, ¿sí? Y vamos a hacer tamaño de muestra, el tamaño de la población, vamos a hacerlo si es un cliente por minuto. Vamos a poner un tamaño de muestra igual a 500. Vamos a hacer entonces una serie, vamos a poner en columnas de 1 a 500. Voy a corroborar que fue hasta el valor 500, correcto. Y vamos a ir entonces generando. Podríamos generar columnas, lo voy a hacer así, para que quede un poquito más claro. Una columna aleatorio para las llegadas y una columna aleatorio para los servicios. ¿Okay? Vamos a generar aquí valores aleatorios entre 0 y 1. Vamos a repetir para nuestros 500 clientes. Bien. Vamos a ir determinando entonces de alguna manera nuestro tiempo entre llegadas. Y para generar ese tiempo entre llegadas es que vamos a recurrir a esto que estuvimos viendo al principio y más específicamente a la expresión que tenemos ahí abajo, ¿sí? Entonces el tiempo entre llegadas va a estar dado por lo siguiente. El valor promedio, en este caso es 1 minuto, ese valor promedio siempre va a estar en la celda, así que vamos a anclarla ahí. Multiplicado por el logaritmo natural de 1 dividido el valor aleatorio para ese cliente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el tiempo entre llegada para el cliente 1 es ese. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo para los 500 clientes. Voy a verificar que se generaron entre el cliente y 500. Correcto. Ahora vamos a generar el tiempo de servicio de forma también aleatoria, obviamente. Pero como los tiempos de servicio también se rigen con una distribución exponencial, vamos a utilizar la misma expresión. Entonces vamos a tener el valor promedio, en este caso de servicio. Voy a fijar esa celda. Multiplicado por logaritmo natural de 1 dividido el valor aleatorio que generamos para los servicios. ¿Okay? Entonces ahí tenemos
los diferentes tiempos de servicio para cada uno de los 500 clientes. Bien. Ok, entonces hasta aquí lo único que tenemos son los tiempos de llegada entre clientes y los tiempos de servicios que corresponderán a cada cliente. Vamos a empezar a medir nuestro sistema en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a usar lo siguiente. Vamos a tener una columna de instante de llegada, una columna de inicio del servicio, para que quede más claro acá. Esta podría tomar el instante de inicio de servicio o tiempo de inicio de servicio. Llamo instante porque es el valor cronometrado, ¿sí? Voy a hacer esa salvedad otra vez enseguida, ¿sí? Y una convención, vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a considerar esto? Para nuestro primer cliente, fíjense que nosotros generamos un tiempo entre llegadas de 0,48 minutos en este caso, ¿sí? Podríamos considerar que la llegada del primer cliente dispara el cronómetro de nuestras mediciones, ¿sí? O podríamos perfectamente considerar también de que el tiempo se inicia en un instante cero, ¿sí? En el tiempo cero, y el primer cliente llega después de ese inicio. Bueno, repito, eso va a ser una convención para ponernos de acuerdo nosotros. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar que nuestro sistema se inicia con la llegada de nuestro primer cliente. ¿Está bien? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? El instante de llegada para nuestro primer cliente obviamente va a ser igual a, en este caso, al momento en el que llega, ¿verdad? O sea, en el momento cero, en el instante cero, ¿sí? Y aquí es donde vamos a empezar a hacer una serie de consideraciones. Para nuestro primer cliente, el instante de inicio del servicio, de hecho, va a ser inmediatamente, es nuestro primer cliente, llega en el momento cero, como es el primero, no hay espera, así que inicia inmediatamente el servicio y va a terminar el servicio en el instante igual a el tiempo en el que ingresó más lo que duró ese servicio, ¿sí? Se sale en ese momento, ¿okay? Nuestro siguiente cliente, fíjense que llega después de aproximadamente 0,4 minutos después del primero, ¿sí? Entonces, el instante de llegada va a ser igual a el momento en el que llegó el cliente anterior más el tiempo transcurrido hasta que llegó el siguiente, ¿sí? En este caso va a coincidir, pero a partir del cliente número 3 va a ir acumulando. ¿Se entiende esto? Bien. Hagamos un análisis previo para saber cómo vamos a ir formulando nuestra hoja de cálculo. Fíjense lo siguiente. El primer cliente terminó su servicio en el instante 0,29, ¿sí? Y el siguiente cliente
llegó en el instante 1,2. Cuando el cliente número 2 llegó, el cliente número 1 ya se había retirado, ¿sí? Cuando el cliente número 2 llegó, el cliente número 1 ya se había retirado. O sea, tenemos que hacer esa verificación, entonces, siempre, ¿verdad? Porque podría darse el caso en el que llega un cliente, pero el cliente anterior aún no se retira, ¿sí? Entonces, en ese caso va a tener que esperar a que se termine el servicio del cliente anterior para poder ingresar a recibir el suyo, ¿verdad? Entonces, aquí, a partir del cliente número 2, en la columna de instante de inicio del servicio, ese instante de inicio va a depender de qué es lo que termine primero, ¿verdad? O qué es lo que suceda primero. Si sucede primero que se retiró el cliente anterior, entonces el instante de inicio va a ser el momento en el que llega el siguiente cliente, ¿sí? Ahora, si no se da esa condición, el instante de inicio del servicio va a darse después de que se retire el cliente anterior, ¿verdad? Por eso es que aquí vamos a usar esta función de máximo. Vamos a comparar cuál es el mayor entre el momento en el que se retira el cliente anterior y el momento en el que llega el cliente que estamos analizando. ¿Cuál de ellos es mayor? Y ese va a ser el inicio del servicio. Bien, ¿se dan cuenta cómo funciona ahora esta nuestra columna? Compara qué es lo que sucede. El cliente 1 se retiró en el momento 0,79, el cliente 2 llegó en el momento 0,69, entonces inicia su servicio inmediatamente al llegar. No hay espera, ¿sí? Suponiendo que el instante de fin de servicio sea mayor al momento en el que llega este cliente, entonces va a tener que esperar a que termine el servicio y recién ahí va a ingresar, ahí va a iniciarse, ¿ok? La fórmula para calcular el momento en el que se retira el cliente número 2 es la misma que ya habíamos aplicado antes. Fíjense ahora al refrescar la hoja de cálculo qué es lo que sucede. Es muy interesante. Disculpen, voy a ser un poco repetitivo con respecto a esto. Fíjense qué sucedió con el cliente número 1. El cliente número 1 se retiró en el momento o en el instante 0,45. El cliente número 2 ya había llegado en el instante 0,03, ¿verdad? Pero como en ese momento seguía ocupado o seguía siendo atendido el cliente número 1, tuvo que esperar a que termine el servicio del cliente anterior y ahí recién inició el suyo. ¿En qué momento se retiró? En el momento calculado de que se inició y la duración del servicio que ustedes ven aquí. Y esa es la suma, lo que da. Entonces yo hago doble clic y vemos en qué instante es que se retira, ¿sí? Y a partir de ahí, el análisis que se hace es exactamente el mismo para los siguientes clientes. El cliente número 3 llega 0,4 minutos después que llegó el segundo, así que vamos a ir acumulando ese valor. Hago doble clic para que se entienda. ¿Sí? Fíjense que este cliente número 3, en este caso, llegó en el instante 1,98. El cliente anterior ya se había retirado en el instante 1,32, así que ingresa inmediatamente a recibir el servicio. No hay espera aquí, ¿sí? Y se retira luego en ese momento. Y esto, entonces, sí veo funciona para los otros 500 clientes. ¿Ok? Entonces ahí lo que tenemos es de alguna manera el
la mecánica, o mejor dicho, la medición de llegada al sistema, o de tiempo de llegada al sistema, momento o instante en el que se inicia el servicio y momento o instante en el que termina ese servicio. ¿Sí? Vayamos calculando algunos parámetros. Por ejemplo, tiempo en el sistema. ¿Sí? Tiempo en el sistema, probablemente ustedes lo hayan visto con la ingeniera Ruth. Es lo que se conoce como W, ¿verdad? Ese tiempo para cada cliente va a ser igual a el momento en el que termina el servicio, ¿sí? Y el momento en el que llega al sistema. ¿Okay? Para el cliente número 1, igual a ese valor. Para el cliente número 2, es ese otro. ¿Sí? Es la diferencia entre el instante del fin del servicio o de que se retira del sistema y el instante en el que llega. Ese es el tiempo total en el sistema. Ese cálculo lo vamos a hacer para todos los clientes, para los 500 clientes. Ahora vamos a calcular el tiempo de espera. Creo que quedó claro, voy a deshacerlo. Tiempo de espera es eso, ¿sí? Pero para cada cliente, obviamente, ¿sí? Tiempo de espera, por supuesto, es la diferencia entre el instante en el que se inicia. No. Perdón. Instante en el que se inicia el servicio, instante en el que llega. Y para el cliente 1, obviamente, no hay espera. Veamos qué sucede con el cliente número 2. En este caso, fíjense que el cliente número 2 llegó en el instante 0,05. En ese momento seguía recibiendo el servicio el cliente número 1, así que tuvo que esperar hasta que terminó el servicio del 1 y ahí recién inició el servicio del número 2. ¿Ven? Entonces ahí sí hay un tiempo de espera. Y el tiempo de espera siempre es igual a la diferencia entre el instante de inicio del servicio y el instante en el que llega el cliente. Ok. Ahí están los calculados los tiempos. Y vamos a calcular también el tiempo ocioso de nuestro servidor. ¿Sí? Para que se entienda mejor. Bueno, fíjense entonces, para nuestro primer cliente decimos que el sistema empieza con su llegada, ¿verdad? Entonces, si empieza el cronómetro ahí, no hay tiempo ocioso. Llegó el cliente, empezó el servicio, en ese momento el servidor, en este caso el único servidor, ¿verdad? No está ocioso. ¿Sí? Para el siguiente cliente calculemos si el servidor estuvo ocioso o no. ¿Sí? El primer cliente se retiró en el momento o en el instante 0,65. El siguiente cliente llegó en el instante 1,88. Entonces fíjense que entre 0,65 y el momento en el que llega el siguiente
hay un tiempo de ociosidad, ¿verdad? El servidor estuvo vacío hasta que llegó el siguiente cliente y recién ahí empezó el servicio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, o inicio del servicio en realidad, en ese caso, hay un tiempo de ociosidad. Repito, a ver, el servicio es lo que nos interesa ahora porque queremos calcular el tiempo de servidor ocioso. Entonces, lo que vamos a comparar es en qué momento se desocupa, entre comillas, el servidor y en qué momento inicia el siguiente servicio, ¿sí? Fíjense que aquí otra vez, después de refrescar la hoja de cálculo, después de actualizar la hoja de cálculo, el cliente 1 se fue en el instante 0.55 y el cliente 2 ingresa inmediatamente a recibir servicio en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque ya había llegado antes. Ya estaba esperando, así que se fue el cliente 1, entró el cliente número 2. Ahí no hay tiempo ocioso del servidor, ¿sí? Se ocupa inmediatamente. Veamos qué ocurre entre el cliente 3 y 4, aquí en esta parte. El cliente 3 se retiró en el instante 1,21. El cliente 4 llegó en el instante 1,49 recién, así que desde al momento en que se inicia su servicio transcurrió un cierto tiempo. Hay un tiempo entonces de ociosidad del servidor, ¿verdad? Entonces ese es el cálculo que tendremos que ir haciendo para cada uno. Entonces tenemos que el tiempo de servidor ocioso es igual a la diferencia entre fin del servicio anterior e inicio del servicio actual. Perdón, al revés. Porque el tiempo va a ir aumentando, ¿verdad? Inicio menos fin. Y tenemos entonces para los 500 clientes. ¿Vale? Vamos a calcular aquí los parámetros. Tenemos entonces tiempo en el sistema va a ser el promedio, porque es tiempo en el sistema para cualquier cliente. Ese es el concepto, ¿verdad? Es el promedio de esto. Tiempo de espera también va a ser el promedio para los 500 clientes. Vamos a calcular P sub 0. ¿Sí? Probabilidad de que el servidor esté vacío. Lo podemos calcular a partir de tiempo ocioso. ¿Cómo? Lo vamos a hacer así. Vamos a sumar todo el tiempo ocioso de nuestro servidor. ¿Sí? Primeramente vamos a tener esa suma. Y fíjense que nuestro sistema, ¿cuándo terminó el sistema? A ver. Voy a quiero ir más de nuevo. Movilizar esto aquí. Lo siguiente, nuestro último cliente, el cliente número 500, se retiró en este instante, ¿verdad? En el instante 543,57. Entonces, ahí termina el cronometraje de nuestro sistema, ¿verdad? Empezó en 0, terminó en el minuto 543,57. Durante el transcurso de todo ese tiempo, este fue el
total de tiempo que el servidor estuvo ocioso, ¿verdad? Entonces, el porcentaje de ociosidad, que es que existe esa palabra, va a ser igual a tiempo total ocioso dividido tiempo total del sistema. ¿Eh? Y esa es la misma. Voy a traer acá ese valor. Para tener los números. Entonces, simulando nuestros sistemas, tenemos estos valores que están aquí. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos el cálculo rápido de los valores teóricos, es decir, aplicando las ecuaciones. ¿Ok? Entonces aquí yo le voy a llamar los parámetros teóricos. Voy a buscar esas ecuaciones, no tengo de memoria, no recuerdo. Bueno, a ver. Voy a traer por acá las fórmulas para que se vean, para que recordemos. Y la probabilidad de que el sistema esté vacío es más fácil que todas. Bueno, entonces voy a poner acá. El tiempo en el sistema, aplicando la fórmula, es igual a 1 dividido tasa de servicio menos tasa de llegada. ¿Sí? La tasa de servicio está aquí, la tasa de llegada es esta. Tenemos ese valor.
No sé dónde envié mis fórmulas. El tiempo de espera es igual a la tasa de llegada dividido tasa de llegada dividido, y otra paréntesis aquí, tasa de servicio por la diferencia entre la tasa de servicio y la tasa de llegada. La probabilidad de que el sistema esté vacío igual a 1 menos tasa de llegada por tasa de servicio. Bueno, y ahí obtenemos los diferentes valores. Fíjense que nuestros valores empíricos o obtenidos a través de nuestra simulación de alguna manera están aproximados a los valores teóricos. Recuerden que muchas veces en la práctica es más fácil obtener, por supuesto, estas mediciones de tiempo de llegada, así que es fácil, entre comillas, simular un sistema de este tipo. Entonces, digamos, como los valores son muy aproximados. Fíjense en ese momento, por ejemplo, ¿verdad? Tiempo promedio en el sistema de 4 minutos, el simulado es de 3,9. El tiempo de espera teórico es de 3,2, el simulado es de 3,16. La probabilidad de que el sistema esté vacío o que el servidor esté ocioso, el teórico es de 20% y el simulado es de 22%. Bueno, y así se obtienen diferentes valores. De esto, a ver, ¿qué es lo que introducimos de alguna manera no como un nuevo concepto, sino como una aplicación práctica? La forma en que están distribuidas, en este caso, la distribución de probabilidades de tiempos entre llegadas y tiempos de servicio. Repito, este es el sistema más sencillo de todos, sistema de colas o fila de espera de un solo servidor. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer también la simulación de un sistema de fila o colas de 2 servidores. ¿Sí? Básicamente, vamos a tener exactamente lo mismo, digamos, hasta aquí. Perdón. Hasta aquí. ¿Sí? Y acá en realidad. Y vamos a empezar con 2 servidores, obviamente, ¿verdad? Y vamos a ir viendo qué es lo que vamos a necesitar hacer para cada uno de los clientes al momento que llegue. Hagamos un análisis primero, así mental de alguna manera, y después para tratar de escribirlo en una hoja de cálculo. ¿Sí? Tenemos 2 servidores. El primer cliente llega, va a encontrar los 2 servidores vacíos, va a ingresar a uno de ellos. ¿Sí?
El segundo cliente llega, ¿sí? En el peor de los casos, va a encontrar un servidor ocupado, así que va a ingresar al siguiente servidor, ¿sí? A partir del tercer cliente, hay que hacer el siguiente proceso. Primero, verificar si alguno de los dos servidores está vacío, ¿sí? Si alguno de los dos servidores está vacío al momento en el que llega un cliente, entonces el cliente va a ingresar al servidor que está vacío, ¿ok? Si los dos servidores están vacíos cuando llega el cliente, porque puede darse también ese caso, si los dos servidores están vacíos cuando llega ese cliente, entonces el cliente va a ingresar al servidor que estuvo por más tiempo ocioso. ¿Ok? ¿Se entiende? A ver si me pueden seguir, ¿sí? Por supuesto, si el cliente llega y los dos servidores están ocupados, va a tener que esperar. ¿Y en qué momento va a iniciar su servicio si es que espera? En el momento en el que se desocupe el primero de los dos servidores. Pues ahí no hay problema. Pero ese es el mecanismo de verificación que tenemos que volcar a nuestra hoja de cálculo. Repito un poquito, ¿sí? Para el primer cliente y el segundo cliente, de alguna manera no hay inconvenientes. Llega el primer cliente, se inicia nuestro sistema con él, los dos servidores están vacíos, ingresa a cualquiera de los dos, ¿sí? Llega el siguiente cliente, el cliente número 2, en el peor de los casos, entre comillas, en el peor de los casos, un servidor está ocupado, así que va a ingresar al servidor número 2 que está desocupado. Cuando llega el tercer cliente, ya el análisis es de manera más general. Si llega el tercer cliente y los dos servidores están vacíos, va a ingresar al servidor que estuvo más tiempo ocioso. O sea, va a ingresar al servidor que se desocupó primero. Esa va a ser una regla que vamos a aplicar, ¿ok? Si el tercer cliente llega y solamente uno de ellos está vacío, por supuesto va a ingresar al servidor que está vacío. Pero si llega y los dos servidores están ocupados, entonces va a tener que esperar. Y va a recibir su servicio en el servidor que se desocupe primero. ¿Ok? Eso va a ser la mecánica de análisis para poder simular entonces un sistema de dos servidores. Ese mismo análisis nos va a servir para poder simular sistemas con más servidores, de 3 o de 4 inclusive, ¿okay? Pero eso ya lo veremos entonces oportunamente. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre esto hasta aquí? ¿Estuvo quedando todo muy claro? Bueno, chicos, entonces, si no hay dudas o preguntas, por hoy nuestra reunión sincrónica la dejaremos aquí. Nos reencontraremos el próximo sábado. Muy bien. Bueno, chicos, nos encontramos la próxima semana. Sigan cuidándose. Chao, chao. Vale, profe, chao. Chao, chao.